Good morning to everyone. Welcome to my classroom. Today is Thursday, November the 12th, 2020. Please turn your cameras on. Ok, vamos a seguir encendiendo las cámaras, porfa. Álvarez, Pérez, Parra, Olaya, Hernández. Okay, we are going to call the attendance list. Absmayer, Presente. Aguirre. Aguirre is not here. Álvarez, Presente. Amaya. Amaya is absent. Betancourt. Betancourt is not here. Cardona. Okay, Cardona. Cisneros. Cisneros is absent. Duarte. Present. García. Presente. Guzmán. Guzmán is not here. Hernández. Present. López. Present. Maldonado. Maldonado is not here. Martínez Aguirre. Martínez Aguirre is absent. Martínez Varela. Present. Melo. Melo isn't here. Mogollón too. Olaya. Present. Orozco. Orozco is absent. Osorio. Okay, Osorio. Ovalle. Ovalle is not here. Paeres. Paeres is absent. Parra. Presente. Pérez. Okay, Pérez Prada. Presente. Pulido. Presente. Ramírez. Presente. Rodríguez. Presente. Ruiz. Presente. Telles no está. Rivaduiza. Okay, Rivaduiza. Toledo. Toledo is absent. Umaña. Umaña is not here. Okay, so where we are going to make the socialization of the activity that we developed last Tuesday. Remember that we worked on the book last class, it means on Tuesday, and we're going to check your answers. After that, we're going to proceed with the new topic, the last topic of the year, which is past continuous. So I am going to share the screen and I am going to start making the presentation of your answers. So let's go to the number one. Number one, read the example from track 42 and underline the verbs. Okay, for everyone, what verbs do the examples have? ¿Qué verbos tienen? ¿Cuáles son los verbos de estos ejemplos? Los escucho, muchachos. Speak. ¿Dónde dice? ¿Dónde? En la primera, speak. La primera. Speak. Okay, that's right. What is the other? Think. Think. Okay. Go. 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 Okay. Have. Have. Any other?
Try. Very good. So the verbs which are in the examples are speak, think, try, go, and have. Okay, let's go to the second part, complete the rules with have to and don't have to. Okay, which modal verb expresses an obligation? Have to or don't have to? Have to. Have to. Have to. Okay. Have. And obviously, the other goes with don't, don't have to. Okay, thank you very much. Let's go to activity number 3. Work in pairs, discuss the questions. Absmayer, which modal verb expresses a similar function to have to? Espere, el libro. ¿Dónde está? Listo. Must. Must. Okay, the modal verb which is similar to have to is must. Okay, Martinez Varela, what is the difference between must not and don't have to? Don't has to mean that it is not necessary to do something and must not prohibits doing something. Okay. The difference between don't have to and mustn't is that don't have to expresses something which isn't necessary to be done, which isn't mandatory, and must not expresses a prohibition. That is the difference between must not and don't have to. Okay, let's go to the last one. Let's say Lopez. How do we form questions and short answers with have to? Question. Do those must subject must have to must member must complement and answer yes pronoun must do does and no is pronoun must don't and doesn't. Okay. Okay. So question for questions, auxiliary, subject, modal verb, verb, and complement. Answer yes pronoun plus auxiliary and no pronoun plus negative auxiliary. Okay, thank you very much. Let's go to the number 4. Complete the conversation between two of Teresa's friends. Let's start with Duarte. Duarte, please read the example, read the conversation from this part, to this part. Nelly, Teresa sent me an email yesterday. She says she has to get up at 5:30 in the morning. Okay, wow, that's early. Yes, she has to. Uh-huh. She has to start to work at 10 o'clock. Continue. Does she have to walk to school? Okay. Does she have to go to school? Okay, thank you very much, Duarte. The answers are correct. Garcia, continue with the conversation. No, she doesn't. She rides a scooter. ¿Sigo? Mhm. What about the children?
Do they have to walk to school? No, yes, they do. They aren't any bushes. Okay. Do they have to walk to school? Yes, they do. Okay, thank you very much. The answers are correct. Let's go to the last part. Look at the pictures and use the prompts to write about Angie, and Kurt. Okay, Pulido. Exercise A. Voy a poner las respuestas aquí abajo. A girl has to walk the dog. Okay. Kurt has to walk the door. Excellent. Hernandez, exercise B. Angie has to cook the dinner. Angie has to cook dinner. Okay. Ruiz, exercise C. Ruiz, Perdón, no lo escuché muy bien, está entrecortado. exercise ¿cierto? C. El ejercicio C. Kurt has to make his bed, cook the dinner. ¿Tú hiciste este ejercicio, Ruiz? Profe, yo no estuve la clase pasada. Ok, te tienes que adelantar. Presta atención, te tienes que adelantar. Ok, teacher. Rodríguez, exercise C. Kurt has to make this bed, but he doesn't have to cook dinner. Okay, very good. Kurt has to make his bed, but he doesn't have to cook dinner. Excellent. Let's continue. Aguirre, exercise D. Angie has to do the shopping, but she doesn't have to walk the dog. Okay. Have to walk the dog. Excellent. Let's continue. Thank you very much. Cisneros, exercise E. Profe, yo no alcancé a hacer ese punto. Ok, te tienes que adelantar. Vamos con. A ver qué encontramos por aquí. Absmayer. ¿Cómo hizo la E? Kurt has to wash the dishes. Okay. Kurt has to wash the dishes. That's right. And the last one, I will do the last one. Angie has to cook dinner, but she doesn't, doesn't have to wash the dishes. Okay, thank you very much for your participation. The answers are correct. Okay, so we finished the socialization of this activity from the book, and now we're going to proceed with the theoretical session about past continuous, sorry. I prepared my board with the information that you have to know in order to acquire the knowledge about past continuous. Okay, so we have past continuous. This structure has different functions, and I'm going to explain each one of the functions. So
Ruiz, could you read the example, the first function of past continuous? Example? The function. Oh, la function, okay. Mejor dicho, todo. To express action in progress in the past. Example, is a reading a book in the park? Yo estaba leyendo un libro en el parque. Ok, perfect. Thank you very much. Entonces nosotros usamos el pasado continuo para expresar acciones que estuvieron en progreso en un momento determinado en el pasado. O sea, en un lapso en el pasado. Por ejemplo, I was reading a book in the park. Yo estaba leyendo un libro en el parque. Eso que me expresa que esa persona estaba desarrollando esa acción en el pasado, estaba en progreso. López, read the second function of the past continuous. We use this tense to express two simultaneous action using the expression while. Example, I was having breakfast while my mother was working. Yo estaba desayunando mientras mi mamá estaba trabajando. Bueno, nosotros podemos utilizar el pasado continuo para expresar acciones que se desarrollan al mismo tiempo o que se desarrollaban en el pasado al mismo tiempo. Por ejemplo, I was having breakfast while my mother was working. O sea, quiere decir que en un momento en el pasado, ¿sí? Que en un momento en el pasado, esta acción pasó al mismo tiempo que esta. Y miren que se pone un conector que es while. While, ¿qué significa? Mientras. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos utilizar el pasado continuo para expresar acciones en progreso en el pasado y para mencionar acciones simultáneas que se estén desarrollando al mismo tiempo. Pulido, read the third function of the past continuous. We tell stories using past continuous and past simple. Example, the woman was walking when a car crashed. El hombre estaba caminando cuando el carro chocó. Entonces nosotros también podemos utilizar el pasado continuo para expresar acciones, para contar anécdotas, para contar historias, y funciona de la siguiente manera, tal como lo decía anteriormente, se puede utilizar también con el pasado simple para crear acciones dentro de una historia. Los antiguos, ¿se acuerdan qué es esto? ¿Qué es esto? La línea del tiempo. Una línea del tiempo. Muy bien. ¿Se acuerdan de esos tiempos? Donde este es el pasado, este es el presente y este es el futuro. Resulta y sucede que una acción en progreso o una acción en pasado continuo está en progreso. Pero de repente la acción que estaba en pasado continuo, ¡boom!, se interrumpe por una acción en pasado simple. Por eso el ejemplo, the man was walking when a car crashed. Aquí la acción estaba desarrollándose, pero fue interrumpida por esta acción. Como por ejemplo yo decir, yo estaba jugando videojuegos cuando me dio un calambre. Entonces, la acción en progreso, que era jugar videojuegos, se interrumpió por la acción de darle un calambre. O por ejemplo, yo estaba durmiendo cuando escuché unos gritos. Entonces, la acción en progreso, que es dormir, fue interrumpida por una acción inmediata que fue escuchando ruido. ¿Sí ven? Entonces, nosotros podemos utilizar el pasado continuo para expresar ese tipo de situaciones dentro de una historia.
Ok, las características del pasado continuo, muy sencillo, muy fácil. Maldonado, read the first characteristic, please. We have to use past from the verb to be. Listo. Al igual que el presente continuo, nosotros utilizamos el verbo to be acá, en este tiempo. La diferencia es que el verbo to be debe estar en pasado, no en presente, en pasado. Después ya sabemos que I was, you were, he, she, it was, we, they were y sus contrapartes negativas, wasn't o weren't. ¿Listo? No ponemos el am, no, el are tampoco, y mucho menos el is. ¿Listo? Solamente utilizamos estas formas del verbo to be en pasado. Cisneros, read the second characteristic, please. The main verb has to include the suffix ing. Okay, the main verb has to include the suffix ing. Entonces, aquí también el verbo principal se le agrega ese sufijo, el ing. Profe, ¿cómo sabemos cómo usar el ing? Yo ya lo expliqué hace unas semanas, hace un buen tiempo en clase. Expliqué cuáles eran las reglas de ponerle el ing, que si terminaba en e, que si terminaba en consonante vocal consonante, entre otras reglas. ¿Listo? Se aplican estas reglas, las reglas que vimos cuando trabajamos present continuous con el ing, se aplican también con el sufijo, el pasado continuo. ¿Hasta aquí vamos claros, muchachos? Profe, yo tengo una pregunta. Cuénteme. ¿El ing no solo se usaba era para presente? No, se usa para todos los tiempos continuos. Y existen varios tiempos continuos: presente continuo, pasado continuo, futuro continuo, presente perfecto continuo, pasado perfecto continuo, futuro perfecto continuo. Y en todos estos tiempos se utiliza el ing. ¿Cuál es la diferencia? ¿O cuál sería la diferencia entre, por ejemplo, los que estamos viendo, presente continuo y pasado continuo? La diferencia es que el verbo to be es el que cambia. Mientras que nosotros en presente continuo utilizamos el verbo to be con am, is, are. En pasado es con was y were, y en futuro es con will be. ¿Sí? Pero en sí, el ing se utiliza exclusivamente para los tiempos continuos. Sola y exclusivamente para los tiempos continuos. ¿Alguna otra duda? No, listo, seguimos. Entonces, nosotros cómo utilizamos el pasado continuo en términos de estructura. Olaya, read the structure for affirmative sentences and the example. Olaya. Olaya no me responde. Hernández. Subject was or were, verb with ing complement. John was buying meat at the market. John estaba comprando carne en el mercado. Listo. Miren que aquí, en diferencia con el presente continuo, el was, el verbo to be, se conjuga de esta forma. Ya sabemos con quiénes se pone was y ya sabemos con quiénes se pone were. Ok, les pregunto a todos. ¿Cuál es el sujeto en el ejemplo?
¿Cuál es el sujeto en el ejemplo? John, 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 ok. ¿Cuál es el verbo to be? ¿Cuál es? Was, muy bien. ¿Cuál es el verbo con ing? bullying, going, Buy, ok. ¿Y el complemento? meet at the At the market. Meet at the market. Ok. Orozco. Read the instruction for negative sentences and the example. ¿Me escucha ahí? Ajá. Negative. Subject más wasn't más weren't más bear with in más complement. Example, she was lying. Ella no estaba mintiendo. Ojo con esa pronunciación porque no es was, es wasn't. Ojo con eso, señor Orozco. Miren que aquí en la negación lo que cambia es que el verbo to be adquiere su forma negativa en pasado. El resto se deja quieto. She wasn't lying. Ella no estaba mintiendo. Les pregunto, ¿cuál es el sujeto? she, Sí. Sí, muy bien. ¿Cuál es el verbo to be con su forma negativa? wasn't, wasn't, Wasn't. ¿Y cuál es el verbo? lying, Lying. Lie. Muy bien. Acá no hay complemento, pero eso no significa que el ejercicio esté mal. Eso no significa que la oración esté mal. Está bien, pero no, no significa que el ejercicio esté mal hecho. Está bien hecho. Parra. Read the instruction, the structure for questions and the example. Parra. Parra tampoco está. Les voy a comentar el acorde porque no sé si están ahí, no me están respondiendo nada por el estilo. Y tengo muchos sin cámara. Por favor, la activamos. Gracias. Ovalle. Read the structure for questions. Were you listening to me? ¿Me estabas escuchando? Aquí la diferencia en preguntas es que el verbo to be pasa al principio y el subject pasa de segundo. El resto se deja quieto, no olvida el question mark. ¿Listo? Pero aquí sabemos que el verbo to be es were, el sujeto es you y el verbo sería listening to y el complemento sería me. ¿Ok? Entonces, resulta y sucede que esta es una pregunta cerrada. Esta es una pregunta cerrada. ¿Qué implica? Que este tipo de preguntas se solucionan con yes o con no. Entonces, ¿cómo armamos esto? Si la respuesta es afirmativa, nosotros ponemos el yes, el pronombre correspondiente y el verbo to be correspondiente en pasado en su forma afirmativa. Yes, I was. Yes, you were. Yes, he, she, it was. Yes, we, they were. Pero si es negativa, pues todo ponemos en negativo. No, I wasn't. No, you weren't. No, she, he, it wasn't. No, they, we were. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Algo que de pronto no hayan entendido o de pronto se les haya enredado? ¿No tienen dudas? Listo. Permítanme un segundo. Permítanme un segundo. Estas 14 personas que no tienen cámara tienen falla porque no aparecen. Regálenme un segundito y les pongo otra vez el...
Listo, chicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar el contenido de el tablero. ¿Listo? Pero no vamos solamente a copiar el contenido del tablero. Bueno, acá ya había puesto, miren, yo le quito y le cambio la fecha, porque esto lo hice ayer con 8.1. Thursday, November the 12th. Vamos a copiar el contenido del tablero, pero además de eso, ustedes me van a escribir 3 oraciones afirmativas, 3 oraciones negativas y 3 oraciones en pregunta. Estas con diferente sujeto y con diferente verbo. ¿Listo? Copien el contenido del tablero. Copien el contenido del tablero. Me escriben las 9 oraciones y me envían todo por WhatsApp o por correo electrónico. Betancourt, lo que hay que hacer es copiar el contenido del tablero y hacer 3 oraciones afirmativas, 3 oraciones negativas y 3 preguntas utilizando pasado continuo.
Ok, muchachos, vamos a ir a la pausa activa y regresamos en 15 minutos. Pueden apagar sus cámaras. Por favor, encendemos las cámaras para verificar que están presentes. Estamos en nuestra sesión teórica sobre pasado continuo. Les voy a seguir compartiendo cámara, perdón, pantalla, mostrándoles lo que están copiando. Me envían todo lo que copiaron. Me preguntan aquí que si hay que enviar las oraciones y o todo, todo. La respuesta es todo. Tienen que enviar todo. Me preguntan qué es lo que toca hacer. En el tablero aparecen 3 oraciones afirmativas, 3 negativas, 3 preguntas, utilizando pasado continuo con diferente sujeto y diferente verbo.
Bueno, vamos a mirar. Por aquí ya llegaron algunos trabajos. Listo, Axmayer, te recibo el trabajo. Llegó el trabajo de López. Muy bien, ya lo voy a revisar.
Listo, López, te recibo el trabajo. Vamos a mirar de pronto si alguien me envió por el correo. Llegó el trabajo de Betancourt. Voy a revisarlo.
Llegó el trabajo de Ibaduiza. Orozco, solamente formúlenme las preguntas. Solamente formúlenme las preguntas. No, no las respuestas. Llegó el trabajo de Aguirre. Vamos a revisar. Listo. Aguirre, listo. Voy con García. Ya envió su trabajo y quiere letra tan bonita. Ok. Listo, señorita García. Listo, llegó el trabajo de Rodríguez. Vamos a revisar el trabajo de Rodríguez. Listo, ¿te hace falta? Listo. Listo, Rodríguez, ya acabó de llegar todo tu trabajo. Voy con Ovalle.
Listo, Valle. Voy con Orozco. Llegó el trabajo de Hernández. Bueno, muchachos, voy a desactivar pantalla en este momento. Para mañana vamos a socializar las oraciones que ustedes copiaron y, y haremos el primer taller de pasado continuo, ¿listo? En el cuaderno. Será el último trabajo que haremos en el cuaderno, ¿listo? Ya marqué asistencia de la segunda hora, los que tenían cámaras desactivadas tuvieron la falla de segunda hora porque no aparece, ¿listo? Okay, so that's all for today. Thank you very much for your attention and see you tomorrow. Goodbye.